Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más aquí al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que nos permite usar el estudio a la Academia Mexicana de Ortodoncia. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Aurelio Jano Takane, que él es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cursó el posgrado en las clínicas de ortodoncia de Yamanashi, Japón, en el curso también de posgrado del primer departamento de ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Médico-Dental de Tokio, en 1981. Es profesor por oposición de la Cátedra de Ortodoncia en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, desde 1984 a la fecha. Él es coordinador del Diplomado de Ortodoncia Lingual de la FES Iztacala, de la UNAM, profesor invitado de la especialidad en ortodoncia de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, autor del libro Linguortodoncia de arco recto con No Dynamics, coautor del libro Nuevo Enfoque en Ortodoncia Lingual de Pablo Echarri y colaboradores, también colaboración en un atlas de morfología dentocraniofacial de indígenas peruanos y mexicanos con el doctor Miura y colaboradores, también en el libro de Ortopedia Dentofacial, una vista multidisciplinaria del doctor Antonio Villavicencio y colaboradores, miembro de la Academia Mexicana de Ortodoncia, miembro de la World Federation of Orthodontics, miembro por oposición de la Sociedad Mundial de Ortodoncia Lingual, y ha impartido cursos y conferencias sobre ortodoncia lingual nacional e internacionalmente. Tiene su práctica exclusiva dedicada a la ortodoncia lingual desde 1992 a la fecha. Bienvenido, doctor Aurelio, esta es su casa, estamos aquí para aprender de usted. Muchísimas gracias por acompañarnos a la Academia Mexicana de Ortodoncia y nuevamente agradecemos al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por el apoyo que le da a la Academia Mexicana de Ortodoncia y permitirnos utilizar este estudio. Pues muy buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación en este espacio tan importante. Es una referencia que enaltece a uno. Muchas gracias. Encantado. Aunque uno no lo merece, pero pues bueno, estamos aquí para hablar sobre el tema. Espero que sea de su interés y que pues aunque sea en una cantidad muy pequeña, pero que siembre el interés para que los colegas, los webnautas que en este momento nos ven, pues se entusiasmen y empiecen a hacer algo con esta técnica que actualmente, pues tú sabes, es un tema en cierta manera controvertido, ¿verdad? Claro, sí, sobre todo pues despertar la curiosidad y conocer estos temas nuevos y sobre todo pues despertar la inquietud en aprender más y tomar en todo caso el diplomado, que tenemos entendido que haces un diplomado también de ortodoncia lingual para los que quieran aprender ortodoncia lingual con el doctor. Pues sí, claro que sí, la invitación a todos nuestros queridos colegas. Y aprovechando que lo mencionaste, pues bueno, nosotros tenemos un diplomado de ortodoncia lingual en la FES Iztacala, que dura más o menos como año y medio, una vez por semana, más o menos de 2 a 9 de la noche, y es teórico práctico clínico. Entonces es un curso que la verdad es muy completo, sobre todo porque tenemos parte clínica, ¿no? Claro. Y eso no nos deja mentir de lo que vamos a decir. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias, Aurelio, una vez más, agradeciendo tu amable presencia aquí este foro que nos has permitido y que nos contagies de tu conocimiento. Pues muchas gracias, esperemos que así sea. En un momentito continuamos. Bueno, pues el tema que nos trae aquí el día de hoy es de la ortodoncia lingual, así se le conoce actualmente. Es un tema que no está muy bien definido porque hay muchas tendencias de tratamiento, como ocurre con la aparatología vestibular, y pues bueno,
tenemos que empezar por decir por qué nosotros mencionamos la linguoortodoncia como una parte de la ortodoncia lingual. Actualmente en el mundo, lo podemos nosotros constatar en la diferente bibliografía que existe, la forma de tratamiento por el lado oscuro de los dientes pues es muy diversa, ¿verdad? Diversos autores comentan o publican acerca de cómo ellos hacen sus tratamientos linguales. Nosotros llamamos linguoortodoncia a lo que nosotros hacemos porque es algo que es completamente diferente a lo que se ha publicado hasta el momento. Podemos hacer una pequeña comparación tomando en consideración a los ortodoncistas linguales más connotados en este momento, que son los doctores Takemoto y Escuso. Son dos colegas que han dedicado mucho tiempo a desarrollar, a promover lo que es la ortodoncia lingual. Entonces, pues bueno, Takemoto y Escuso tienen 2 libros en los que más bien son 3, en los que platican acerca de cómo es el tratamiento lingual a su manera. Nosotros, como es una cosa diferente, pues la hemos bautizado como linguoortodoncia y vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro. En el caso de los doctores Takemoto y Escuso, la ideología de tratamiento se refiere más bien o se basa en principios de ortodoncia vestibular polingual. En nuestro caso, nosotros basamos nuestro tratamiento en lo que llamamos un sistema muscular, que vamos a comentar un poco más adelante, y a otra parte muy importante que es producida por este sistema muscular que denominamos odontodinámica. Takemoto y Escuso mencionan en sus libros que el anclaje que ellos manejan es de tipo máximo, medio y mínimo, y que los espacios remanentes o algunos movimientos difíciles son apoyados por medio de anclaje óseo, por microtornillos. En nuestro caso, nosotros solamente manejamos el anclaje máximo y la distalización, y no es porque sea una manera de pensar o de querer hacer las cosas, simplemente estas 2 formas de movimientos dentarios nosotros hemos encontrado en el desarrollo de nuestra práctica que así es. Entonces, como ustedes pueden ver, la diferencia entre una manera de hacer los tratamientos con la nuestra pues es bastante diferente, por lo que pues hemos llamado de esta manera a nuestra manera de tratamiento, ¿verdad? No quiero decir tampoco que sea una filosofía, porque no es un pensamiento aplicado a la práctica, más bien la práctica es la que nos ha enseñado cómo es que son las cosas. El tipo de arcos que utilizan nuestros autores pues siguen siendo arcos en forma de hongo, utilizando también loops, en algunos casos muy complicados como los loops en forma de T, y en nuestro caso todos los tratamientos se realizan por medio de arco recto. El sistema de adición indirecta que se utiliza también es en base a montajes, setups, en el caso de Takemoto y Escuso, y en nuestro caso también. Para hacer cierta referencia o para explicar mejor cómo es la odontodinámica, pues primero tuvimos que referirnos a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, y aquí dice que la dinámica es parte de la mecánica que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen. Eso quiere decir que para nosotros poder explicar cómo vamos a mover los dientes, o cómo se mueven los dientes más bien, tenemos que considerar y analizar las fuerzas que no solamente produce el aparato ortodóntico, sino también otras fuerzas que se encuentran alrededor de él y de los dientes, que son en este caso la musculatura. La musculatura forma una agrupación de fuerzas también que tienen que ver mucho con el desarrollo de un tratamiento ortodóntico, y en el caso de nosotros es vital el tomarlas en consideración.
Y también dice que es un sistema de fuerzas dirigidas a un fin, o sea, tenemos que considerar todas las fuerzas que se involucran para un movimiento dentario. Nosotros consideramos mucho el sistema muscular, porque el sistema muscular pareciera que no, pero tiene que ver mucho en el buen resultado del tratamiento ortodóntico o no. Hay casos en los que nosotros, al momento de hacer el análisis del mismo, decimos, no, este caso es algo que se puede resolver en pocos meses, y de repente cuando estamos ya dentro del tratamiento nos damos cuenta de que el tratamiento se está alargando y no sabemos por qué. Y muchas veces también es al revés, tratamientos que consideramos difíciles pueden volverse fáciles, y definitivamente es un interrogante que nos queda dentro, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido que cuando los dientes se encuentran en maloclusión o en una oclusión ideal o más bien normal, estos dientes se encuentran en ese lugar porque el sistema muscular los mantiene en equilibrio, está en una zona de equilibrio, ¿verdad? Eso nos los enseñan también en nuestras clases de los posgrados. Pero cuando nosotros tenemos estos dientes aquí, pues bueno, no se mueven. De hecho, todos los cuerpos cuando están en estado de reposo están quietos o en su lugar, porque todas las fuerzas a las que están expuestos, pues los mantienen ahí, ¿verdad? En el caso de los tratamientos ortodónticos ocurre lo mismo, pero cuando nosotros en un momento determinado colocamos la aparatología vestibular, estamos colocando un elemento que produce irritación, de tal manera que el paciente, para poderse adaptar a estos aparatos, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Tratan de mover sus labios hacia el frente, y la manera más fácil de adaptarse a estos aparatos es dejando de tener movimiento en esos músculos, de tal manera que con el tiempo el paciente se adapta gracias a evitar el movimiento muscular. Esto produce que esa musculatura que antes tenía una cierta influencia sobre esos dientes disminuya, y entonces cuando nosotros colocamos nuestro primer arco, el movimiento que se produce es el de los dientes hacia la parte vestibular, porque los dientes se mueven hacia el lado en donde tienen una menor resistencia. Creo que se ha trabado el... Vamos a... Ahí está ya. Gracias. Bien. Visto desde el plano sagital, estos músculos actúan de esta manera. Aquí tenemos a los dientes en equilibrio. Y cuando nosotros colocamos la aparatología lingual, entonces estamos colocando un elemento que va a irritar igualmente a la lengua en este caso, y entonces estamos provocando que esta lengua ya no tenga tanto contacto con las caras palatinas o linguales de los dientes en ambas arcadas, de tal manera que la lengua se retira en bastante tiempo, y esto produce algo que nosotros llamamos sistema muscular inverso, porque funciona ahora de manera inversa a como lo hace cuando están colocados los aparatos vestibulares. Esta diferencia en
en la influencia de estos músculos en la posición de los dientes, hace que en nuestro sistema produzca lo que es el anclaje máximo y también la capacidad de distalización de las arcadas. Hay otras fuerzas también que influyen mucho en el tratamiento ortodóntico lingual, que son las fuerzas de la masticación. Las fuerzas de la masticación son muy importantes porque hacen que los dientes en la parte anterior tengan una tendencia a la intrusión, lo que hace que las mordidas profundas se levanten de una manera muy fácil, muy sencilla, sin prácticamente nosotros tengamos que hacer nada. Por lo tanto, en los casos de clase 2, división 2, son la aparatología ideal para nosotros. Esto hace también que en un momento determinado el aparato produzca un control sobre el torque en los dientes superiores anteriores, que ayuda a que la posición final de ellos sea la que nosotros esperamos. Este sistema muscular alterado, ¿verdad?, más la fuerza de la masticación, más la fuerza ortodóntica de los aparatos que colocamos, produce lo que nosotros llamamos odontodinamia. Aquí lo tenemos en la pantalla. El aparato lingual, cuando es colocado en situaciones de mordidas profundas, levanta la sobremordida vertical muy fácilmente, controla el torque de los dientes anteriores superiores con un mecanismo que nosotros llamamos autocorrección del torque. Es un elemento vital que hace que el aparato pueda funcionar como arco recto sin la necesidad de utilizar elementos como son los loops en forma de T, que son sumamente difíciles de confeccionar. Vamos a pasar a la siguiente presentación, por favor. Vamos a empezar a mostrar algunos casos para que sea más fácil la explicación, porque yo creo que es difícil el poder entender cómo es que estos mecanismos funcionan. Aquí tenemos este caso. Este caso no es exactamente un caso tratado con arco recto. Es un caso que nosotros escogimos, que es un caso bastante viejo, porque ya actualmente el plan de tratamiento ya no lo hacemos como lo hicimos en esta situación. Aquí tenemos a nuestro paciente. Es un paciente que es joven, podemos decir que su perfil es bastante bueno, aunque es un poquito convexo. Como podemos ver, el paciente tiene una cantidad de tiñamiento importante en la arcada inferior y esta es su fotografía intraoral. Es una clase 2, tipo división 2, con bastante apiñamiento en la arcada superior y con una sobremordida vertical bastante grande, prácticamente del 100%. Aquí tenemos otras vistas, unas vistas laterales, en donde vemos el overjet y la sobremordida vertical. Esta es la arcada superior. El apiñamiento es bastante visible. Y en la arcada inferior, pues como ustedes pueden ver, el apiñamiento es también bastante intenso. De las vistas laterales podemos nosotros notar que los molares se encuentran en clase 2. Esta es la radiografía lateral, en donde podemos ver que el paciente es una clase 2 de tipo esquelético, con un plano mandibular bastante cerrado, como es típico en este tipo de casos. Esta es la radiografía panorámica. Quiero que observen con mucho cuidado cuál es la posición que nosotros observamos en estos terceros molares. Como ustedes pueden ver, de un lado, pues parece ser que el
tercer molar pudiera en un momento dado erupcionar suficientemente bien. Del otro lado ya está bloqueado por el segundo molar, pero lo interesante en este caso es ver la inclinación de esos molares por el efecto que vamos a comentar un poco más adelante, ¿no? Las características de nuestro caso, pues es un caso de clase 2 esquelético, tiene una clase 2 tipo división 2, tiene la retroclinación intensa de los incisivos superiores, tiene una sobremordida profunda, tiene una discrepancia superior de menos 9.5, al igual que en la arcada inferior, es una discrepancia bastante importante. Y además tiene la línea media superior desviada hacia la derecha. Los objetivos de tratamiento, pues es la corrección del overbite y del overjet, la corrección del apiñamiento, la alineación de la línea media superior y mejorar o mantener el perfil de nuestro paciente. El plan de tratamiento, pues es aparatología lingual. En este caso nosotros utilizamos aparatología que fue diseñada por el doctor Kurtz, que se llama Generación 7, que es bueno, es importante decirlo, son aparatos que son de los primeros que aparecieron cuando se empezó a promover la ortodoncia lingual, pero siguen siendo hasta la fecha los mejores aparatos, aunque no son de autoligado, ¿verdad? Bueno, el aparato lingual es el que ya referimos, y aquí en este caso nosotros vamos a hacer extracciones del primer premolar derecho y el segundo premolar izquierdo, con la intención de que del lado izquierdo nosotros pudiéramos perder algo de anclaje después de haber alineado la línea media superior. Sin embargo, esta forma de programar nuestro tratamiento ya no la hacemos. En la actualidad nosotros sabemos que el aparato lingual tiene una capacidad muy alta para distalizar las arcadas y de crear espacio también, y esto lo vamos a ir explicando a medida que vayamos presentando a nuestro paciente. Bueno, entonces después de eso también en la arcada inferior no vamos a hacer extracciones, aunque esto es muy normal en el tratamiento de las clases 2, porque sabemos que si nosotros programamos extracciones en la arcada inferior, pues es muy probable que en un paciente adulto nos quedemos con un overjet muy grande. Entonces, en la arcada inferior, lo que generalmente se pretende hacer es la expansión de la arcada para ayudar a reducir la sobremordida horizontal, pero en el caso de la linguoortodoncia, no se hacen las extracciones y creamos espacio distalizando los molares para que la arcada inferior no se protruya, y distalizamos porque tenemos la capacidad de manejar un anclaje máximo para que en estos casos en donde se hacen las extracciones podamos hacer la retracción de los anteriores sin dejar ningún overjet pendiente. Bueno, en esta fotografía nosotros podemos ver las características del aparato. Es un aparato que está solamente hasta el primer molar. El primer molar tiene unos tubos que son de autoligado, y de lateral al canino izquierdo vemos las características del aparato de la generación 7. Como ustedes pueden ver, estos brackets tienen un plano de mordida, que es un elemento muy importante para que se solucione el problema de la mordida profunda de manera prácticamente automática. El arco que nosotros estamos utilizando aquí es un arco redondo. Empezamos a hacer una cierta nivelación, y a pesar de que vamos a sacar el segundo premolar del lado izquierdo, colocamos solamente un bracket para sostener el arco, para protegerlo de una posible ruptura, puesto que es un tramo bastante grande. Y del lado derecho sí colocamos el bracket correspondiente en el segundo premolar. En la arcada inferior, el aparato también está colocado hasta el primer molar, y hemos empezado el tratamiento colocando un arco de níquel titanio rectangular de calibre 16 por 22.
Es un arco que tiene, es un alambre que tiene características muy particulares, entre ellas que tiene una elasticidad muy grande y además es bajo en histerisis, de tal manera que puede flexionarse bastante sin tener ningún problema al momento de la colocación. ¿Podríamos agrandar la imagen, por favor? Bien, como ustedes pueden ver, este arco está flexionado en algunas zonas porque lo hemos colocado de tal manera que la longitud real de un molar de un lado al otro molar del otro lado sea excedida ligeramente para que el arco tenga la posibilidad de poder aplicar una fuerza que tienda a mover los molares hacia la parte distal en ambos lados. Es importante hacer notar que la discrepancia que existe en la arcada inferior es asimétrica. ¿Podemos reducir el tamaño de la imagen, por favor? Sí, ahí, gracias. Como ustedes pueden ver, del lado derecho la cantidad de discrepancia es mayor que la del lado izquierdo. Del lado izquierdo prácticamente se dan como 2 milímetros en un momento determinado. Este mecanismo de agrandamiento del espacio, que es más importante del lado derecho, puede ser controlado de manera unilateral o bilateral. Esa es una de las grandes ventajas que tiene nuestro sistema. Y cuando nosotros lo aplicamos, lo más probable es que pensemos que los dientes, que los anteriores, se van a vestibularizar y de esa manera crear el espacio necesario. Sin embargo, en este tipo de tratamiento, lo que ocurre es que los dientes posteriores se empiezan a distalizar gracias a que nosotros contamos o que existe la presencia del sistema muscular inverso, que tiene la capacidad de mantener la posición de los incisivos inferiores, y entonces la acción neta de este mecanismo es distalizando los molares y de esa manera esos premolares se van acomodando. El paciente tiene que morder sobre los planos de mordida necesariamente, puesto que obstruyen el movimiento mandibular, y eso produce que haya un levantamiento mecánico de la sobremordida vertical. Esto es algo que a los ortodoncistas que empiezan la ortodoncia lingual les causa mucha inquietud, porque crea una desoclusión dependiendo del entrecruzamiento que existe en la parte anterior, y entonces entran en pánico y de repente dicen, no, pues hay que restablecer el contacto posterior, y empiezan a hacer beat-ups en las cúspides de los molares y de los premolares. Sin embargo, esta situación, cuando al paciente se le explica que es transitoria y que es parte del tratamiento y que esa fuerza de masticación va a hacer que esos dientes se muevan más rápido, los pacientes se adaptan perfectamente a él. Aquí tenemos una vista en donde vemos cuál es el grado de la desoclusión posterior. Y en la parte inferior, como ustedes pueden observar, el espacio para los premolares que se encontraban bloqueados, pues está haciendo de tal manera que, como estamos nivelando toda la arcada, pues los espacios que se producen son consumidos de inmediato para que los dientes se vayan acomodando. Del lado derecho nosotros del lado izquierdo hemos colocado un botón para ayudar a la rotación de ese canino que tenemos ahí también. El tratamiento va progresando, la sobremordida vertical se va cada vez disminuyendo, y al momento en que nosotros hacemos la extracción del premolar y el canino se va acomodando, va tomando su lugar, la inclinación de los incisivos superiores va cambiando progresivamente. Al momento en que se van liberando, ese mecanismo que acabamos de mencionar, que era el de la autocorrección del torque, empieza a funcionar automáticamente. Hay que recordar que el alambre que nosotros estamos utilizando en la arcada superior es un alambre redondo. Eso quiere decir que la fuerza de la masticación está actuando de tal manera
que está imprimiendo un torque positivo a los centrales para que estos vayan cambiando su inclinación. Como ustedes pueden ver en los recuadros del lado derecho de la pantalla, se puede observar perfectamente bien cómo es el cambio progresivo en el torque de esos anteriores superiores. En esta vista nosotros seguimos con nuestro arco redondo, hemos hecho las extracciones necesarias en el arcada superior y empezamos a traccionar el canino del lado derecho hacia la zona de la extracción. Del lado izquierdo nosotros vamos a empezar a utilizar un mecanismo de tipo recíproco para que el premolar empiece a hacer espacio para el canino y los dientes se vayan recorriendo hacia el lado izquierdo para mejorar la posición de la línea media. En la arcada inferior nosotros seguimos nosotros le llamamos el arco sobrado, más del lado derecho que del lado izquierdo, puesto que es donde necesitamos una mayor cantidad de espacio. En cierta proporción también lo dejamos sobrado del lado izquierdo, porque todavía necesitamos unos cuantos milímetros por ahí. La sobremordida vertical se va aliviando progresivamente también. El paciente no sufre de ningún problema en cuanto a la masticación. Y los dientes se siguen acomodando. Del lado izquierdo instauramos un mecanismo recíproco para cerrar el espacio correspondiente al que dejó el segundo premolar. Y como ustedes pueden ver, pues bueno, aquí tenemos apenas se puede notar una liga que va del premolar al molar. La alineación en la arcada inferior sigue en progreso. Pueden ustedes ver cómo la inclinación de los incisivos prácticamente se ha mantenido. Los dientes se siguen acomodando, la sobremordida vertical se sigue corrigiendo, al igual que el torque de los incisivos superiores. El espacio ha sido completamente consumido por el canino, la inclinación de los incisivos sigue mejorando gradualmente. Y ahora cambiamos nuestro arco superior redondo por uno rectangular que nos va a dar mayor control sobre las características de nuestra arcada, y hemos colocado un resorte abierto del lado izquierdo en esta parte de aquí para que la línea media se siga corrigiendo, recorriéndose hacia el lado izquierdo. Y del otro lado seguimos manteniendo este mecanismo recíproco para el cierre del espacio producido por la extracción del premolar. Abajo seguimos sobrando nuestro arco para seguir haciendo más espacio para el apiñamiento que todavía queda, y estamos utilizando el mismo arco que hemos empleado desde el principio. Ya estamos terminando nuestro tratamiento y entonces tenemos que ir detallando la posición de los incisivos o de otros dientes también, para lo cual es ideal la colocación de un arco redondo, un TMA de calibre 16. Hemos recorrido nuestro aparato hasta el segundo molar para también alinearlo completamente. Estas son las fotografías comparativas entre el inicio y el final. Esta es una fotografía post-tratamiento, post-retención, después de 3 años de haber retirado la retención. Y vean ustedes cómo la sobremordida vertical se ha mantenido bastante bien. En cuanto a la posición de los anteriores superiores, el torque también se ha mantenido perfectamente bien, sin tener recidiva.
Y en la arcada superior los espacios se han mantenido cerrados sin ningún problema. En la parte inferior, en donde nosotros hicimos el espacio para alinear esos dientes del lado derecho que tenían una mayor cantidad de apiñamiento, la recidiva también ha sido mínima. Es un tratamiento que nosotros podemos pensar que la recidiva ha sido en esta pequeñísima proporción debido a que los movimientos que hemos realizado han sido hacia la parte distal. Esta es la radiografía lateral del cráneo, en donde podemos observar la inclinación de las raíces de esos incisivos superiores, los cuales no han sufrido en absoluto ningún daño en sus raíces. La risoclasia no se presentó, a pesar de que el paciente estaba mordiendo sobre los brackets anteriores, y en donde mucha gente podría pensar también que debido a que es el único contacto que existe en ese momento, pueden parecer cierto daño. En realidad, la fuerza que se aplica para este tipo de movimientos es muy baja, no excede los parámetros normales de una terapia con arcos ligeros. Bien, como ustedes pueden ver, la radiografía panorámica después del tratamiento muestra que la posición de los molares, si podemos acercar un poquito más la fotografía, por favor. Podemos ver que estos molares se impactaron más de lo que ya se encontraban debido a la distalización de todos los dientes inferiores. Inclusive los segundos molares tienen una tendencia a la inclinación porque las raíces no pudieron dirigirse más hacia la parte distal. Claro, cuando nosotros sabemos que esto puede ocurrir, necesitamos decirle al paciente que los terceros molares pues es necesario que se remuevan durante el tratamiento, ¿verdad? Pero ya saben ustedes que los pacientes no siempre siguen nuestras indicaciones, pero gracias a eso también aprendemos, y en este caso hemos visto cómo la distalización ha impactado más esos terceros molares. Vamos a ver las fotografías faciales. El perfil ha mejorado. Bien, ahora vamos a ver cómo es que nosotros estamos haciendo los tratamientos actualmente. Cuando nosotros hicimos el tratamiento anterior, pues todavía teníamos cierta cantidad de virus vestibular en nuestras cabezas, y por eso fue que nosotros decidimos hacer esas extracciones. Actualmente, aunque tengamos esa cantidad de apiñamiento o de discrepancia, ya no las hacemos porque hemos aprendido que el aparato lingual nos da la posibilidad de distalizar cantidades bastante importantes. Este caso ya es más reciente, es un paciente que también tiene un poco de perfil convexo, sí, con una tendencia a una clase 2. Esta es la fotografía intraoral, en donde podemos observar la retroclinación de los incisivos superiores. Este también es un caso de clase 2, división 2. Ahí tenemos la retroclinación de los incisivos superiores, típica de este tipo de casos, la proclinación de los laterales. La sobremordida en este caso más o menos es del 50%, no es tan profunda como en la situación anterior. Los dientes están bastante bien cuidados. Y en la arcada inferior prácticamente no tenemos apiñamiento, ¿verdad? Algo muy pequeño del lado izquierdo en los dientes anteriores. Lateralmente, ahora sí podemos ver
cómo la relación de los molares está en clase 2, al igual que la relación canina. Eso quiere decir que en un momento determinado podríamos necesitar hacer las extracciones de 2 premolares superiores para poder aliviar esta situación, ¿verdad? Porque con el aparato vestibular pues es muy difícil poder lograr una distalización para evitar esas extracciones. Esta es la radiografía panorámica. Nuestro paciente llegó muy contento porque ya se había hecho las extracciones de los terceros molares, estaba listo para el tratamiento ortodóntico, ¿no? Claro, ya en situaciones así nosotros no pudimos decirle, bueno, pues mejor te las hubieras dejado porque a lo mejor no era necesario que te las extrajéramos. Pero bueno, como es del conocimiento general, prácticamente pues los terceros molares casi siempre van para afuera, ¿verdad? Cuando se va a hacer un tratamiento ortodóntico. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, estamos viendo que es un paciente de clase 2 también, de tipo esquelético. Las características de nuestro paciente, en resumen, son, es una clase 2 de tipo esquelético, tiene una clase 2 división 2 de Angle, tiene un 50% de overbite, tiene una discrepancia superior de menos 6 milímetros. Sin embargo, esta es una discrepancia que es solamente en lo que respecta a la cuestión, a la relación ósea dentaria de una sola arcada. En nuestro caso, nosotros medimos la discrepancia, una discrepancia que llamamos total, es decir, como el caso va a ser tratado sin extracciones, tenemos que medir la distancia que tienen que recorrer los 2 caninos para quedar en una oclusión normal, que si nosotros sabemos que los 2 caninos están en clase 2, pues tendrán que recorrer pues más o menos entre 6 y 7 milímetros de cada lado para poder quedar en una oclusión adecuada, ¿verdad? Entonces, si nosotros sumamos esos 6 o 7 milímetros de cada lado, digamos que son 13, más la discrepancia alveolo-dentaria, pues estamos hablando de una discrepancia total aproximada de 19 milímetros. Los objetivos del tratamiento, pues corregir la clase 2 y el apiñamiento superior. Y el plan de tratamiento contempla la utilización de un arco lingual AU, le llamamos así porque solamente tiene 2 compensaciones en los molares, una de cada lado. Vamos a utilizar elásticos de clase 2, que es el elemento que hace que nosotros podamos distalizar la arcada superior de manera integral. Esa es la manera como nosotros llamamos a ese tipo de distalización integral. Y no vamos a hacer extracciones. Bien, esta es la arcada inferior de nuestro paciente. Colocamos el aparato hasta el segundo molar porque vamos a utilizar los elásticos de clase 2 y mientras dispongamos de mayor distancia para colocarlos, pues mejor será la eficiencia de estos. El aparato ya tiene una configuración de arco recto y el alambre que empleamos en este momento es un TMA16. El TMA16 es una aleación que se usa mucho en nuestro trabajo. En la arcada superior hemos colocado el aparato hasta el primer molar. El alambre utilizado es un níquel titanio de calibre 16 por 22 que también ha sido sobrado, que insistimos es un arco que tiene la tendencia a empujar los dientes anteriores hacia la parte vestibular y los molares hacia la parte distal porque se encuentra doblado en un tamaño ligeramente mayor al que sería que sería el tamaño exacto entre un primer molar de un lado y un primer molar del otro. Generalmente nosotros medimos esta longitud. ¿Podemos agrandar la imagen, por favor? Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, del lado derecho, aquí, el alambre
está un poquito más largo y lo dejamos intencionalmente así de esa manera porque cuando nosotros colocamos en la parte mesial del tubo un doblez de compensación de primer orden que nos sirve como tope, un poquito más largo de lo que es la longitud real de un molar al otro, de aquí a acá. Este alambre tiene la tendencia a empujar estos dientes hacia la parte anterior y los posteriores hacia distal. Aquí nosotros podemos ver en esta parte cómo el alambre excedido se acomoda. Este es un mecanismo muy eficiente y además porque el alambre también es excelente para este propósito. Esto lo hacemos nosotros, lo activamos cada mes. El paciente empieza a morder sobre los brackets en la parte anterior, que como la sobremordida vertical era aproximadamente el 50%, pues no se nota tanto la desoclusión en la parte posterior. Aquí tenemos otra vista de eso. En la arcada inferior, el alambre que hemos colocado también lo hemos dejado ligeramente sobrado para ganar el espacio que necesitamos para ese pequeñísimo apiñamiento que existía. Este después lo vamos a cambiar por un alambre un poquito más pesado para que nos ayude a controlar el uso del elástico. Y arriba seguimos activándolo. ¿Podemos acercar más la imagen, por favor? Gracias. Aquí se aprecia todavía mejor cómo es que el arco que ha sido excedido en su longitud real es acomodado en estas zonas correspondientes a los laterales superiores. Aquí del lado derecho vemos cómo en vez de cambiar la posición del doblez de compensación, hemos colocado aquí unos ganchos quirúrgicos que obviamente les hemos cortado los extremos, que nos sirven como topes y que hacen que este arco avance hacia la parte anterior y por lo tanto el extremo que antes sobresalía del tubo ahora se encuentra bastante más cercano. No sé si podamos subir. Eso es, gracias. Aquí. Y ahorita vamos a ver qué es lo que produce esa manera de utilizar estos arcos. Bien. Esta fotografía es muy ilustrativa de cómo es que esos espacios se van haciendo en base a la distalización de los molares. ¿Podemos agrandar la imagen, por favor? Gracias. Los espacios que hemos creado se pueden observar aquí entre este premolar. Es que esta flecha se mueve como si fuera Nintendo, la mueve uno y se va de largo. Bueno, estos espacios que ustedes pueden ver aquí son producidos por la distalización de los molares. Del otro lado también podemos observar cómo se encuentran estos espacios, y estos espacios también se van trasladando a la parte anterior, pero no en base a la protrusión de estos anteriores, que es lo que normalmente ocurre cuando colocamos aparatología vestibular en un caso de clase 2, división 2. Lo primero que ocurre es la vestibularización de los centrales y que se crea un overjet. En este caso, los dientes posteriores se distalizan y los premolares y caninos también al mismo tiempo. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, aquí está. De las vistas laterales, nosotros podemos ver cómo los molares ya están en una clase 1, los premolares y los caninos también se han ido recorriendo y el espacio formado por esta distalización
se ha pasado a la zona de los laterales que de manera automática se empiezan a acomodar. La sobremordida en vertical, por supuesto, sigue mejorando. La horizontal, pues no, porque no tenemos sobremordida, no tenemos overjet. Más bien, la inclinación de los centrales ha ido cambiando a través de la fuerza muscular que produce una autocorrección del torque, así le llamamos nosotros, se ha presentado y entonces los centrales empiezan a cambiar su inclinación. Aquí estamos utilizando los elásticos de clase 2 para permitir un mayor rendimiento de ese movimiento hacia distal, ya de manera integral de la arcada superior. Ahí está, ¿verdad? Y no es que nosotros estemos utilizando un arco rectangular, simplemente la fuerza de la masticación está haciendo su trabajo y está haciendo que el mecanismo de autocorrección del torque empiece a funcionar. No sé si podamos ver un poquito más las fotografías del lado izquierdo, bueno, izquierdo mío. Los monitores que tenemos ahí de ese lado, sí, un poquito más grandes, por favor. Ahí. El cambio que ha existido en la posición de todos los dientes al mismo tiempo ha sido bastante importante. Aquí no estamos nosotros aumentando el tiempo de tratamiento, protuyendo los centrales y después distalizando toda la arcada. Todo se da al mismo tiempo. Gracias. Entonces utilizamos los elásticos de clase 2 que, como ustedes ven, están anclados en las caras vestibulares de los segundos molares, en unos tubos vestibulares que colocamos ahí para ese objetivo. Y los elásticos se utilizan todos los días, las 24 horas, y si ustedes seguramente quieren preguntar, pues bueno, los elásticos se cambian. Nosotros les pedimos a nuestros pacientes que se los cambien después de cada comida, y la última liga se la dejan durante toda la noche. Así es como nosotros utilizamos esas ligas, que son de 1/4. En la arcada superior, con este mismo arco, nosotros hemos empezado a nivelar los laterales, que ya tienen el espacio suficiente para que nosotros podamos colocar los brackets, que ya con anticipación hemos preparado en el laboratorio por medio de un sistema de adhesión indirecta. Entonces colocamos nuestros brackets en los laterales, empezamos a nivelarlos. Todavía tenemos que rotar ese lateral del lado izquierdo. Ahí ya se acomodó. Y todo sigue su camino, ¿verdad? La sobremordida vertical se controla perfectamente bien, el torque de los anteriores superiores también. Aparece el espacio para que ya se pueda terminar de cerrar ese pequeñísimo overjet, que dicho sea de paso, también es muy fácil de hacer, porque ahora en vez de sobrar el arco, lo acortamos en el cinchado, y al momento en que nosotros metemos ese arco en las ranuras de los dientes anteriores, se produce ese mecanismo de retracción que va a cerrar ese espacio. Esta es la fotografía inicial del tratamiento, y esta es 9 meses después. Ya los dientes completamente nivelados, con el mismo arco con el que iniciamos nuestro tratamiento.
Vamos a ver las fotografías laterales, a ver cómo fue que quedó la relación de todos los dientes. Los molares en clase 1, el canino del lado derecho un poquito en clase 2, pero bueno, eso es normal cuando hay una diferencia en el Bolton. Pero insisto, aquí todavía estamos a 9 meses de haber iniciado nuestro tratamiento y no hemos requerido de la utilización de elementos auxiliares para el tratamiento de este paciente. Esta es la radiografía lateral, la panorámica. Y bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es vamos a cambiar la presentación, por favor. Y vamos a ver cuál fue el final de este tratamiento. ¿Podemos agrandar la imagen, por favor? Gracias. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos, doctores. Okay. Bien. Bueno, esta es la fotografía de cuando nos quedamos a los 9 meses de tratamiento. Todavía la inclinación de esos incisivos superiores no es la apropiada. Todavía están ligeramente retroclinados. Entonces lo único que tenemos que hacer es esperar para que el mecanismo de autocorrección del torque siga trabajando hasta que lleguen a una posición como esta. Aquí es cuando llegamos a los 9 meses. Esto ocurre cuando dejamos trabajar al aparato unos 3 meses más. Este es el lado opuesto. Ahí se ve la inclinación de los anteriores superiores a los 9 meses. Y la diferencia que se logró con 3 meses más de permanencia de los aparatos. Bueno, pues el tema que nos trajo el día de hoy aquí, pues la verdad es que tardaríamos más días en poder explicar cómo es que funciona. Esto fue pues una parte solamente, ¿verdad? Tratamientos de clase 2, pero el abanico se amplía tremendamente cuando nosotros utilizamos la lengua ortodoncia para tratamientos de clase 1 o de clase 3. También abarca tratamientos quirúrgicos, del que también se puede hablar mucho, o tratamientos en los que la ortodoncia convencional, la ortodoncia vestibular, se encuentra muy limitada en su rango de acción. También hacemos tratamientos con pacientes parcialmente desdentados, pacientes con caninos incluidos. Todavía no hemos llegado a utilizarlos en pacientes con labio para dar fisurado, pero creo que también sería un campo bastante prolífico para este tipo de tratamiento, ¿no? No sé si hay alguna... Sí.
Pues muchísimas gracias, Aurelio. Hay algunas preguntas que tenemos precisamente que han llegado. Primero que nada, la pregunta más común y que con frecuencia se dio es si el paciente tiene molestias en la lengua por el raspado o por la presencia de los brackets. Generalmente no. Yo he tenido bastantes pacientes que llegan como a los 40 o los 45 años que requieren un segundo tratamiento. Y yo siempre les pregunto, ¿cuál de los dos aparatos les pareció más cómodo? Y el 95% de los pacientes responden que los brackets linguales son más cómodos que los brackets vestibulares. Ok, otra pregunta que también llegó con frecuencia es de que si el paciente al morder no se lastima los bordes incisales o que si no tumba los brackets linguales de la arcada superior, sobre todo en estos casos de clase 2, división 2. Sí, es una pregunta que es muy frecuente y muy lógica, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando un paciente muere sobre un bracket, lo más probable es que ese bracket se despegue. Sin embargo, cuando el paciente muerde sobre los brackets superiores, lo que está haciendo es, debido a que la cara palatina de los incisivos superiores es inclinada y no vertical, entonces la fuerza de la masticación comprime el bracket contra la pared palatina, de tal manera que esos brackets, en estos casos de clase 2, división 2, no se caen. Se caen prácticamente el porcentaje de pérdida de brackets es 1%, una cosa por el estilo, pero ya son situaciones en las que el paciente tiene una problemática ortodóntica mucho más acentuada que en estos casos. ¿Qué será por la misma anatomía que tiene la cara palatina? Así es. Ahora, lo mismo no se puede decir cuando los pacientes son de clase 3, en donde los incisivos superiores muerden sobre los brackets inferiores. Eso ya es otro problema. En esas situaciones sí, el paciente puede perder sus brackets anteriores de manera muy fácil, pero bueno, hay maneras que podemos utilizar para que eso no ocurra. Eso también ya lo hemos probado mucho. Y la otra pregunta que me hacías, que si los bordes incisales tienden a desgastarse, la verdad es que no. Lo que ocurre es que el paciente tampoco puede morder con una fuerza excesiva, porque hay un mecanismo de propiocepción que evita que el paciente apriete demasiado, ¿no? Otra pregunta que también surgió es el hecho de que si se ponen los brackets con la técnica indirecta, se forman dados para que el caso de que un paciente bote un bracket o se caiga un bracket, se utilice el mismo dado para volver a poner el bracket con forma indirecta. Así es. De hecho, el sistema de adhesión directa que nosotros utilizamos debe tener dos características muy importantes. Debe ser muy preciso y además debe ser reutilizable, precisamente por esa situación de que requerimos que un bracket que se haya despegado por cualquier razón pueda ser ubicado nuevamente exactamente como nosotros lo programamos en el en el laboratorio. La otra pregunta es de que si se hace el encerado previo a la colocación de los brackets, como idealmente debería de quedar el paciente, o es el encerado nada más para la colocación del bracket. Bueno, la elaboración de ese modelo, de ese montaje, también tiene ciertos parámetros, ¿verdad? Tiene una forma de hacerse. La primera condición que nosotros tratamos de mantener cuando hacemos ese trabajo de laboratorio es primero mantener la forma de la arcada y el tamaño. Y sobre eso ya nosotros elaboramos un arco que nosotros llamamos maestro, con el que orientamos todos los brackets y los pegamos a ese setup que hemos realizado. Y sobre eso hacemos las guías de cada uno de los dientes. Ok, correcto. Elba, ¿hay alguna otra pregunta que tú tengas por ahí?
Pues ahora sí que nos falta tiempo, por desgracia que estamos limitados en tiempo, pero surgen una cantidad de preguntas y una cantidad de cosas que pues definitivamente nos deja ese inquietud de aprender más, de invitarte nuevamente para pues conocer más con respecto al tema. Yo te agradezco nuevamente que hayas venido con nosotros a la Academia Mexicana de Ortodoncia y pues esperamos tenerte invitado nuevamente en alguna otra ocasión para ver otros casos clínicos, como mencionabas, de pacientes clase 3, de pacientes clase 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? La doctora Elba Karin Camacho, secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia, te va a entregar. Es por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas un reconocimiento al doctor Aurelio Jano Tacane por su participación en la conferencia virtual Lingua Ortodoncia de Arco Recto. Maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Fue un gran honor y una experiencia nueva, porque eso de hablarle nada más a una cámara de repente. Pero bueno, esperemos que lo que pudimos transmitir pues sea suficiente para, como les decía yo al principio, antes de empezar, que haya la suficiente motivación como para querer explorar, saber y conocer un poquito más de esto, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, haciendo un paréntesis, todo lo que nosotros hemos platicado, o gran parte de esto, va a salir publicado en un libro ya en los próximos meses, que se llama Lingua Ortodoncia de Arco Recto, precisamente, ¿no? Ok, perfecto, pues estaremos pendientes a la publicación del libro, pues para aprender más y en todo caso pues ponerse en contacto con el doctor Jano para los diplomados y para los cursos de ortodoncia al igual que próximamente tendremos, ¿verdad? Así es, y pues bueno, ya nada más la invitación a todos nuestros queridos colegas, cualquier inquietud que tengan, que quieran preguntar, nosotros estamos disponibles en cualquier momento y pueden encontrar mis datos dentro de la página que se llama www.ortodonciainvisible.com. Correcto, pues nuevamente ya nos despedimos, una vez más la doctora Elba Karin Camacho Mercado, secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia, un servidor, Javier Mendoza, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Agradecemos al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la maravillosa oportunidad que nos dan de utilizar este estudio. Agradecemos a Julio, a Napo, personal de aquí del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas que manejan el estudio, y nuevamente gracias al doctor Carlos Carmona,